Bienvenido a vuestro podcast El Camino. Esta es la segunda parte de la verdadera obra de Cristo. Esperamos ser de bendición para su vida. Estamos usando el Evangelio de San Juan, su capítulo 14, versículo 12 al 14, donde Jesús dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pides al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Tenemos una pregunta en este segmento, es: ¿a qué obra Jesús se refiere? ¿A cuál obra realmente se estaba refiriendo Jesús a sus discípulos cuando Él le dice que a mayores cosas ustedes van a hacer? ¿A cuál obra es? Muchos creen y muchos han venido creyendo de que se refiere a milagros, se refiere a sanidades y prodigios, excepto otros también. De hecho, hay otros que dicen que se refiere a bienes materiales, y todo lo que tú pides al Padre, Él te lo va a dar. Y se enfoca en el versículo 13, que todo lo que pides, todo es todo, y se enfocan en ese versículo. Pero el versículo dice: para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Será que el Padre se glorifica en el Hijo porque alguien es prosperado materialmente o porque alguien es sanado? Yo creo que no hay una base bíblica. El único versículo en la cual se glorifica al Padre en el Hijo es cuando un pecador se arrepiente de sus pecados y viene al conocimiento de la palabra. Lucas 15:7. ¿Habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos? Esa es el único versículo que nosotros podemos ver en la cual el Padre glorifica al Hijo. Entonces, ¿por qué? Porque para eso Jesús vino. Jesús vino a morir por nuestros pecados. Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a rescatarnos de las tinieblas a su luz admirable. No hay otro propósito por la cual Cristo vino aquí a la tierra si no es para salvar a la humanidad y llamarnos al arrepentimiento, llamarnos a la transformación. Ahora los que estamos en Cristo, ahora nos está llamando a la santificación, y somos santificados por medio de su palabra. Ese es el Evangelio. El Evangelio no es para llenar la expectativa del ser humano. El Evangelio es para que el hombre sea transformado por el poder de Cristo, por el poder de la palabra. Eso es el Evangelio. Ahora se están creando métodos de prosperidad, se están creando noches de milagro, noches de sanidades. ¿Y dónde queda la obra redentora de Jesús? ¿Dónde queda el llamado al arrepentimiento? ¿Dónde está el Evangelio que Cristo quiere que nosotros predicamos? Que prediquemos realmente lo que Jesús dice, que extendamos su reino. A esa obra se refiere Jesús, que aún mayores cosas ustedes van a hacer, porque nosotros vamos a llevar este Evangelio, como le dice Jesús en el capítulo 1, versículo 8 a sus discípulos: ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ustedes van a extender este Evangelio. Y ese es el propósito de la iglesia, de extender el reino de Cristo, pero con un evangelio puro, con el verdadero evangelio que está basado en la palabra de Dios. Si usted lee el capítulo 14, del versículo 1 al último versículo, usted no va a encontrar en ninguno de sus dentro de ese capítulo que habla de prosperidad o que hable de sanidades o milagros. Ahí dice en el versículo 6: Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es a través de mí. Está refiriendo de conocer a Dios por medio de Cristo. Y ese es el mensaje, de que los hombres conozcamos a Dios por medio de Jesús. ¿Y cómo lo podemos encontrar? Simplemente saber, no, que vengamos al arrepentimiento, que nos arrepentimos de nuestros pecados, que haya una transformación en nuestra vida. Eso es extender el Evangelio de Jesús. ¿Nosotros debemos de creer en los milagros? Claro, basado en la voluntad de Dios, basado en la palabra de Dios.
Ahorita se están levantando iglesias donde casi la gente demandando a Dios. Ya no estamos orando con oraciones, con ruego y súplica, como dice el apóstol Pablo, sino que la gente ya le decreta de que tiene que recibir lo que está pidiendo porque el niño tiene capricho. Y ese no es el evangelio. El evangelio no es para consentir el capricho del ser humano. El evangelio es para transformar vidas, para cambiar mentes depravadas y para rescatarnos realmente de la miseria de vida que estábamos llevando cuando estamos viviendo en el pecado. Ese es el evangelio. Pero hoy se está creando métodos para que la gente sea próspera y gente demandando a Dios porque no conocen la palabra de Dios, no leen detenidamente la escritura. Simplemente se basa en un versículo, pero no están leyendo desde un versículo anterior o un versículo antes para entender el contenido. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando escuchamos a alguien hablando. Tenemos que ir a la palabra de Dios. Nuestra base tiene que ser la palabra de Dios. Por eso cuando dice que en el capítulo 10 y versículo 17 al 20 de Lucas, cuando los discípulos llegaron, porque habían echado fuera unos demonios ahí, llegaron contentos. Oh, mira, echamos fuera demonios en tu nombre, Cristo. Jesús le dice, oye, tranquilo. Yo sé que yo les he dado autoridad, yo sé que yo les di poder para sobre todo espíritu inmundo, pero tranquilo, eso no es el gozo que deben de tener. Gócense porque su nombre está escrito en los cielos. Ese debe de ser el mayor gozo de ustedes, no el milagro, no lo que ustedes están haciendo, sino lo que yo ya hice por ustedes. La obra redentora de Jesús. No se gozan por lo que ustedes están haciendo, sino por lo que yo ya hice por ustedes. Entonces tenemos que buscar a Dios por lo que Él es y no por lo que queremos que Él haga por nosotros. No hay que incitar a la gente para que busque su milagro, para que busque su prosperidad, para que busque su economía, que tú vas a tener una casa, que tú vas a tener, economía en el banco, etcétera, etcétera. Eso no es el evangelio. Por eso Jesús dice, gócense porque su nombre está escrito en el cielo, por lo que yo ya hice por ustedes. Y ese es el evangelio de Cristo. Y podemos ver también en Mateo 9, 1 al 7. Me gustaría leer este versículo, porque este capítulo es tan poderoso. Jesús subió a una barca y regresó al otro lado del lago, a su propia ciudad. Unos hombres le llevaron a un paralítico en una camilla. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, ánimo, hijo mío, tus pecados son perdonados. Note algo muy importante. El hombre estaba en una camilla, no podía caminar, era paralítico, y necesitaba un milagro, necesitaba que Jesús le dijera, ponte de pie y anda. Y eso es lo que el hombre estaba esperando, pero más sin embargo, no estamos viendo eso. Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Y uno dice, pero el hombre está buscando un milagro. Ahora Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Ese es el milagro más grande en toda la historia de la humanidad. El perdón de nuestros pecados. Nosotros no merecíamos el perdón de Dios. No merecemos el perdón de Dios. Lo que merecemos es el castigo eterno. Por la misericordia de Dios, Dios envió a su único hijo a morir por nuestros pecados y redimirnos de esa maldición, de esa condenación. Eso es muy importante. Siempre Jesús enfocó a la gente a su obra redentora. Y por eso los judíos, dice que sigue el versículo, entonces algunos de los maestros de la ley religiosa decían en su interior, es una blasfemia, ¿acaso se cree Dios? Jesús sabía que ellos estaban pensando, así que les preguntó, ¿por qué tienen pensamientos tan malvados en el corazón? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados o ponte de pie y camina? Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y sucedió el milagro. ¿Por qué sucedió el milagro? Porque ellos eran incrédulos, no creían que Él era Dios. Y para que ellos vieran de que Él era Dios, hizo el milagro. Porque los judíos tienen la creencia de que solo Dios puede hacer milagros. Entonces, por eso cuando se le acercó Nicodemo a Jesús en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan,
Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos las señales milagrosas que haces. Son la prueba de que Dios está contigo. Ellos sabían. Y ellos también tenían la creencia de que el milagro solo Dios lo puede hacer. Y cuando ellos miraban que Jesús hacía milagros, decían, este es Dios, todo lo que este hombre hace, solo Dios lo puede hacer, pero no lo querían aceptar. Entonces Jesús hizo todo lo que hizo por la incredulidad de la gente. Ese no es el propósito por el cual Cristo vino aquí en la tierra. Él vino a salvar la humanidad. Y usted lee el capítulo 12 al 38 al 41 de Mateo. Usted va a ver que ellos pidieron una señal. Ellos decían, maestro, queremos que nos muestres alguna señal milagrosa para probar tu autoridad. Y Jesús le respondió, yo no les voy a dar ninguna señal a ustedes. Ustedes son, le dio una generación perversa, maligna, le dice Jesús a ellos. Ya no se les va a dar más señal, ya se les dio toda la señal y ustedes no quieren creer. La única señal que les voy a dar es la de Jonás. Jonás tuvo 3 días en el vientre del pez y yo también voy a estar 3 días en el centro de la tierra, pero voy a resucitar. Y mientras les compara la vida de Jonás y él le dice, Jonás predicó a los de Nínive y ellos se arrepintieron, y ustedes, los esté predicando a ustedes y ustedes ni siquiera se están arrepintiendo. Y aquí más que Jonás está en medio de ustedes. Y por eso Jesús hizo el milagro, porque ellos siempre pedían una señal. Y también Pablo habla todavía en 1 Corintios 1, 22 al 24, dice, porque los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Y eso es lo que tenemos que entender. Entonces los milagros es para los incrédulos, para que la gente incrédula cree. Pero ¿quién es incrédulo hoy en nuestro tiempo? Todo el mundo reconoce que hay un Dios. Todo el mundo sabe que hay un Dios. Todo el mundo sabe que Cristo es el Hijo de Dios. Lo que la gente necesita hoy en día es venir al arrepentimiento y cambiar su vida, que su vida sea transformada por el poder del Evangelio. Ese es el Evangelio. Si nosotros queremos tener el Evangelio de Cristo, tenemos que predicar a Cristo. Que la gente sea transformada. Hay que incitar menos a la gente a que busquen a Dios por lo que ellos están buscando, sino que busquen a Dios porque necesitan ser restaurados y necesitan ser sacados del pecado donde ellos están viviendo. Y eso es el Evangelio. Si nosotros estamos predicando un evangelio de prosperidad, un evangelio de milagro y de sanidad, estamos fuera del objetivo de Cristo. Cristo nos mandó a predicar el evangelio del reino, el perdón de pecados, el arrepentimiento, que la gente se arrepiente de sus pecados. Y ese es el evangelio. Así que esperamos ser de bendición para su vida y que el Señor los continúa bendiciendo grandemente.